La invasión fue un acto que muchos lo pedían. El presidente que fue elegido en ese momento, que era el señor Guillermo Endara Galimani, quería la invasión. Tú puedes poner 1000 botes de basura, pero si las personas no tienen la cultura de que el papelito tiene que ir, el confite que nos estamos comiendo, el papelito tiene que ir al bote de basura, si no culturizamos sobre eso, no estamos logrando nada. El parque de aquí de David, sabemos y hemos escuchado que tenemos 2 administraciones o 3 administraciones, que si lo vamos a tener listo, que si lo vamos a tener listo, que si el presupuesto. A mi concepto, Adriana Rodríguez, ha faltado voluntad. Adriana y los misceláneos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre, como ya lo habrán visto, lo habrán escuchado, es Adriana. Vamos a hablar de una serie de temas misceláneos que pueden llamarles la atención, que pueden en algún momento dado tener alguna idea de ellos y que nosotros queremos puntualizar. Escuchando hoy las noticias, me llamaba mucho la atención un tema muy interesante que está en boga ahora y es la ley de la Caja del Seguro Social. Yo solamente voy a tocar un tema y es una campaña firme que vamos a realizar, que le vamos a llamar la campaña para lograr un trato digno en los servicios de salud pública. Queremos hacer una ley, queremos aprobar una ley que va a tocar muchos temas desde el punto de vista del tiempo, de la edad y de los dineros, pero es importante en esa ley puntualizar que fuera de manera integral el tema de el trato que se nos da a los que concurrimos a un sistema de salud. Hay que tomar en cuenta en algo, nadie quiere ser paciente, nadie quiere estar en un sistema de salud. Si uno llega ahí es porque estás mal, porque tienes alguna dolencia o porque necesitas de alguien. Y lo triste es que cuando llegas al sistema te vas a encontrar con un mal trato y no sabemos por qué es. ¿Será porque nuestros doctores, nuestras enfermeras, los administrativos están cansados? Pues hay que hacer algo, porque solamente con saber que llegamos a un lugar donde nos traten dignamente, ya con eso nos sentimos aliviados. Así que la campaña es un trato digno en los servicios de salud. Otro tema también que nosotros queremos abordar muy rápido es ¿qué pasó la noche anterior? Así se llama, ¿qué pasó la noche anterior? También hoy viendo las noticias me percato de que el día de ayer en horas de la noche hubo un accidente donde muere un joven, un motorizado. Y eso ocurrió en la noche anterior, ayer en Gariche. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Qué nos pasa a nosotros como personas que en algún momento dado vamos a utilizar un vehículo, ya sea una moto, una bicicleta, un tráiler, un sedán? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde está nuestro sentido común del cuidado para con nosotros y para con el peatón, para con el que va cruzando la calle, para el que va manejando? Debemos tener claro que cuando nosotros estamos ante algún tipo de vehículo, es un arma. Tenemos un arma en nuestras manos, así que debemos saber cómo utilizarla y saber que hay muchas personas que van camino a su casa, que los espera una familia. Este joven que perdió la vida, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Dónde quedó la prudencia? Es algo que todos debemos tener, cultivar la prudencia, y sobre todo porque recuerden que al tener un arma en nuestras manos debemos saber que cualquier daño, no solamente para nosotros, sino para las personas que utilizan las vías. Otro tema que también nos llama mucho la atención, que ha ocurrido en las últimas semanas, es el interés que ha tomado el gobierno en promover, implementar nuevamente el tema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito de esto. El tema de la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es bien interesante porque no es de hace poco. Es un tema que viene de vieja data. Hace muchos años nosotros hemos ido cultivando poco a poco con Estados Unidos, a tal grado, hablando de cultivares, nosotros si utilizamos un jean, eso es parte de la cultura americana, no es nuestra, es parte de la cultura americana y nosotros lo hemos hecho nuestro. O sea que no es solamente esa relación que manejamos de manera diplomática, sino todo aquello que nosotros hemos recibido en todos estos años. Miren, Panamá tiene algo interesante y es que nosotros somos un país que une. Hace
Hace muchos años escuchaba yo a un profesor argentino diciendo que muchos países empiezan a construir muros. ¿Qué hacen los muros? Dividen, tú allá y yo acá. Pero Panamá no. Panamá hace un canal que lo que hace es unir. Miren qué belleza que nosotros seamos un país que al momento de poder hablar de Panamá lo veas como un país solidario, un país que apoya, pero también un país que tiene una estructura que une. Estamos muy bien ubicados, honestamente, y por nuestra ubicación es que nos consideran muy interesantes. ¿Interesantes en qué sentido? Cuando hubo la fiebre del oro, tenías que pasar por Panamá. Lo interesante de todo eso es que no sabemos aprovechar, porque si tienen que pasar por nuestro país, fantástico sería que pudiéramos nosotros todo ese montón de personas que llegan a nuestro país, pudiera ayudarnos a cultivar, a mejorar, a desarrollar nuestra economía, nuestra industria, nuestras personas, etc. ¿Y por qué les digo esto? Hay una convicción de que todos los panameños sabemos inglés y español. Tú vas al extranjero y todo el mundo piensa, por la fuerte injerencia que ha tenido Estados Unidos en nuestro país, que nosotros manejamos los dos idiomas a la perfección. Sabemos que no es así. Entonces, en eso nos hemos quedado un poco cortos, sobre todo por esa intervención o injerencia que ha tenido Panamá. Entonces, les digo algo, es importante conocer la historia y la relación que hemos tenido con Estados Unidos en nuestro caminar como país soberano. Y muchas cosas las hemos vivido, otras no. Yo todavía en el 64 todavía no tenía vida, yo nací en el 71. Pero ¿qué me permitió a mí vivir? La invasión. Muchos de los que tal vez escuchan están conmigo en los misceláneos, no saben qué es una invasión. Pues nosotros vivimos una invasión por parte de Estados Unidos en 1989. ¿Qué hace una invasión a un país? Afecta la soberanía. Sí nos afectó la soberanía, pero la invasión fue un acto que muchos lo pedían. El presidente que fue elegido en ese momento, que era el señor Guillermo Endara Galimani, quería la invasión. Yo tenía un profesor en aquel entonces, cuando cursaba mi primer año de Derecho, que él daba clases en una universidad en Estados Unidos y él le decía a los estudiantes que era necesaria la invasión. Pues la invasión pasó y dejó una serie de heridas en nuestra soberanía, pero también fue como remecerla. Cuando tú tienes un árbol y lo remeces para que caigan los frutos, necesitábamos eso para despertar. Muchos ya habían despertado porque eran los que hacían la lucha por ese, que eran los llamados los civilistas en aquel entonces, por el tema de los derechos humanos y todo lo que estaba pasando en nuestro país. Miren que eso es un detalle de nuestra historia con Estados Unidos. ¿Qué hablarles del detalle más bonito que pudimos tener en nuestro país? Y es el Tratado Torrijos-Carter. Los que tal vez no lo vivieron, yo cuando todavía era una niña iba a Panamá y había que pedir permiso, autorización para ir a la zona del canal. Había un stop, ya te veían de arriba abajo, así puede pasar. Esto llama mucho la atención porque es como que tú estuvieras en tu casa, pero tú solamente pudieras utilizar la sala y la cocina. No puedes usar el baño, no puedes usar la terraza, porque eso hay que pedir permiso. Pues así estábamos nosotros en aquel entonces, cuando Panamá recibe el canal en 1999, 12 del mediodía. Fue un acto histórico porque recibimos a lo que era nuestro y que muchas personas de pronto consideraban que no íbamos a ser capaces de administrarlo. Hemos demostrado en 25 años que lo hemos administrado y lo hemos hecho muy bien. A pesar de todo lo que ha ocurrido, de pandemia, de las diversas situaciones que se han dado, nosotros hemos sabido administrar nuestro canal y lo hemos hecho de manera eficiente, a tal grado que ya tenemos un tercer juego de esclusas y vamos por más. Eso es parte de la historia cuando hablamos de nuestras relaciones con Panamá y los Estados Unidos. Volvemos con el tema de la seguridad. Es preocupante, es muy preocupante porque nosotros llevamos escasamente 14 días de este nuevo año y creo que ya superamos la cantidad de víctimas. Víctimas en términos de seguridad vial, víctimas en términos de accidentes, de siniestros. Sí nos preocupa un poco porque se hace un esfuerzo muy grande. Yo estoy viendo que la autoridad de tránsito está mandando unas campañas muy interesantes sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos, como peatones. Miren, yo recuerdo hace muchos años, yo tuve la visita de unos amigos polacos y me decía Edita, ella se llamaba Edita,
abuelita, Mijail y Edita, que ella le llamaba la atención, ellos fueron al pueblo donde yo vivía antes, que ella le llamaba la atención que por mitad de la calle veía a las mamás con sus niños en brazos. Y dice, ¿pero por qué andan en la mitad de la calle? ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque no tenemos buenas aceras, pasa porque no tenemos una cultura. ¿Cómo es posible que, me decía yo, que va por la mitad de la calle con su hijo, exponiéndolo? Entonces, todo eso es parte de una cultura. Y hablando de la cultura, quiero tocarles un tema muy interesante. Nosotros estamos viendo que nuestras autoridades, llamémosles alcaldes, más que nada, porque yo veo que los alcaldes están haciendo muchas actividades. Por ejemplo, nuestro alcalde en Panamá, en el capitalino, tiene mucho interés en mejorar todos los espacios, está interesado en el tema de la basura, está interesado en el tema de los parques. Excelente, pero hay algo que no hay que perder de vista y es la cultura. Hay que crear, hay que elaborar un proceso de culturizar a nuestra sociedad. Tú puedes poner 1000 botes de basura, pero si las personas no tienen la cultura de que el papelito tiene que ir, el confite que nos estamos comiendo, el papelito tiene que ir al bote de basura, si no culturizamos sobre eso no estamos logrando nada. Entonces hay que fomentar, ¿y dónde? En las escuelas, en las universidades, crear un mecanismo de que tengamos claro que nosotros todos los días podemos hacer actos en pro del medio ambiente, en pro de que nuestra ciudad esté bonita, esté atractiva, no esté sucia. Miren, hay un lugar, el sábado yo fui al desfile de las 1000 polleras y cuando pasamos después de Guabalá, pónganse unos 2-3 minutos manejando como si fueras hacia la capital, miras a la izquierda, eso es una cosa impresionante, la cantidad de basura que hay en el retorno. Eso es como si llevaran las bolsas de basura y las abrieran y tira la basura ahí. Y eso no ha cambiado. Cada vez que yo paso por ahí o veo ese lugar, cantidad de basura que yo me imagino viene de la acción del aire o el viento, los lleva, cae en los ríos. Y entonces después nos preguntamos por qué tenemos inundaciones. Porque nuestros ríos están sucios. Y están sucios porque la gente no sabe o no se entera de que si tiras la basura cerca del río, lo que va a ocasionar en un periodo muy corto es una inundación, es un estancamiento. No dejas que el agua fluya y entonces estanca, inundación, y entonces nos empezamos a quejar de por qué el agua se mete en mi casa. Entonces todo esto es un proceso, y volviendo al tema original, que era hablando de las acciones que están realizando nuestros alcaldes, me parece que es importante, pero hay que acercarse a los colegios, a las escuelas. Hay muchas personas que tienen ese interés en culturizar en pro del medio ambiente. Volvemos al tema de la seguridad en nuestro país. Por ahí se está hablando mucho de que hay un bajo índice de natalidad y está aumentando el índice de mortalidad. Bueno, yo tengo mis reservas sobre si va a bajar el índice de natalidad, porque ustedes saben que tal vez el ciudadano de a pie que hoy en día está estudiando, estaba desarrollándose, quiere ser profesional, está de pronto dejando de lado, o por un poquito más tarde, el tener su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una gran población y lastimosamente es la población que tiene un poquito menos de educación sobre el tema de la natalidad. Niños que nacen sin la certeza de verdaderamente si esos niños van a tener un derecho a su alimentación, a su educación, a desarrollarse. Y eso es un tema que puede preocupar mucho, sobre todo también porque tenemos que abordar ahí el tema de la salud. Hay que ver hasta dónde nosotros como ciudadanos nos estamos cuidando por el tema de la salud. Cuidarnos hoy significa, miren, debemos tener claro que hay que fomentar la política de prevención en todo. Prevención en todo. Si yo en este momento empiezo a cuidarme, empiezo a comer bien, empiezo a caminar, empiezo a tratar de tener una vida con menos estrés, que es difícil, es importante saber que si yo logro esas cosas, probablemente me vaya a enfermar en un tiempo más largo o más a largo tiempo, ¿no? Como dice uno. ¿Por qué les digo eso? Porque si no nos cuidamos, colapsamos el sistema de salud. Si no nos cuidamos, nos enfermamos, tenemos que operarnos, tenemos que ir a varios médicos y eso hace que el sistema de salud colapse. Por eso es que yo creo en que un sistema de salud debe ser integral. Ahora que quieren cambiar la ley, es integral. ¿Qué significa integral? Vamos a hacer campañas de promoción de la salud. Yo sé que el Ministerio de Salud está trabajando en ello. ¿Por qué? Yo he hablado con funcionarios. Promover la salud. ¿Qué es promover la salud? Ocuparnos un poquito de la alimentación, ocuparnos un poquito de los ejercicios, pero ¿saben qué falla aquí? Si yo quiero ir a hacer ejercicio, ¿a dónde voy? Nada más tengo los gimnasios. No, tenemos que fomentar la creación de
parques, que yo pueda caminar por el parque con seguridad, que tengan buena iluminación, que tengan mis fuentes de agua, que nadie quiera destruirlas. Parques, nos hace falta eso. Ya, usted va a otros países y usted va a encontrar que los parques son seguros, parques de no sé cuántas hectáreas. Usted va a Estados Unidos y usted entra en el Central Park y lo quiere recorrer todo, entra a las 8 de la mañana y creo que son todavía las 5 de la tarde y no te lo has recorrido todo. Por eso, porque precisamente el parque es un pulmón de vida para el ciudadano. ¿Y el parque de aquí de David? El parque de aquí de David, sabemos y hemos escuchado que tenemos 2 administraciones o 3 administraciones, que si lo vamos a tener listo, que si lo vamos a tener listo, que si el presupuesto. A mi concepto, Adriana Rodríguez, ha faltado voluntad. Listo, ¿qué es la voluntad? Tú tienes que hacer un cronograma. De enero a marzo vamos a hacer esto del parque. De marzo a mayo esto del parque. Y lo vamos a inaugurar con todo lo que eso requiere en septiembre. Necesitamos que tú y yo fomentemos la cultura de los misceláneos. Así que comenta, escríbeme, que con mucho gusto lo vemos. Eso sí, con un café. Chao.